todos. Este es el primer tema del bloque del sistema nervioso autónomo. Lo que vamos a ver hoy va a ser una clase corta porque vamos a revisar un poco generalidades de este sistema nervioso autónomo desde el punto de vista anatómico, desde el punto de vista fisiológico, para que lo conozcamos y después en los temas posteriores sepamos qué pasa o qué ocurre cuando un fármaco, por ejemplo, inactiva el sistema nervioso simpático o cuando un fármaco estimula el sistema nervioso parasimpático. Entonces, como digo, vamos a empezar solamente a recorrer muy por encima el sistema nervioso autónomo. Este sistema nervioso, el autónomo, forma parte del sistema nervioso periférico. El sistema nervioso periférico además tiene el sistema nervioso aferente, el somático visceral, y el sistema eferente somático, que es el que va a producir las contracciones musculares. Bueno, pues una tercera parte de este sistema nervioso periférico es el sistema nervioso autónomo. Y el sistema nervioso autónomo lo podemos dividir en lo que vamos a ver estos días, que es el simpático y el parasimpático, y sí que es verdad que hay una tercera categoría, que es el sistema nervioso entérico, que juega un papel importante en el intestino, pero está tan ligado al simpático y parasimpático que no lo vamos a ver, porque básicamente es lo mismo. Cuando hablemos del sistema nervioso digestivo, quizás mencionaremos este sistema nervioso entérico, pero nos vamos a centrar básicamente en el simpático y el parasimpático. Bien, la diferencia principal del sistema nervioso autónomo con los otros sistemas nerviosos, por ejemplo el eferente somático que provoca la contracción muscular, es que en el sistema nervioso autónomo hay dos neuronas y en el sistema nervioso eferente somático hay una sola neurona. Ambos conectan el sistema nervioso central con un órgano diana, órganos en el caso del simpático y parasimpático, músculos en el caso del eferente somático. Pero en el caso del autónomo, como vemos, son dos neuronas las que hacen el trabajo, conectadas en los ganglios autónomos. Si veis, en el simpático, la neurona preganglionar y la neurona postganglionar son más o menos de la misma longitud, mientras que en el parasimpático hay una neurona preganglionar muy larga que llega casi hasta el órgano inervado, porque el ganglio está muy cerca, con lo cual la segunda neurona, la postganglionar, es muy corta. Pero siguen siendo dos neuronas haciendo sinapsis en un ganglio. Y se conecta de esa manera el sistema nervioso central con el órgano inervado por el sistema nervioso. Bueno, desde el punto de vista anatómico, podríamos ver esta diapositiva como una vista general de qué inervan el sistema nervioso simpático aquí a la izquierda y el parasimpático a la derecha. Cosas importantes, por ejemplo, el sistema nervioso simpático hemos dicho que son dos neuronas de la misma longitud aproximadamente. El ganglio está a mitad de camino entre el sistema nervioso central y el órgano inervado. Bueno, aquí están los ganglios. Y los ganglios simpáticos se alinean en lo que se llama una cadena de ganglios paravertebrales, porque están ahí, cerca de las vértebras. Ahí hace sinapsis la primera neurona con la segunda neurona que inervará el órgano que sea, ya lo veremos. En el sistema nervioso parasimpático es distinto, porque lo que tenemos, como he comentado anteriormente, son neuronas muy largas, una primera neurona muy larga, y veis los ganglios, estos círculos marrones, que cerca del órgano inervado está, y ahí es la segunda neurona tan corta. Bueno, las primeras neuronas, o las neuronas preganglionares, mejor dicho, salen de dos zonas principales, el haz craneal, que está arriba, y el haz sacro, que está abajo. Ahí, por ejemplo, en el haz sacro tiene mucha preponderancia el nervio pélvico, en el haz craneal el nervio vago, que supongo que habréis oído hablar de él. Todo eso lo veremos en detalle cuando veamos fármacos que afectan a estas conexiones. La mayoría de las veces, y recalco mucho de la mayoría porque hay numerosas excepciones, la mayoría de las veces los efectos de un sistema y otro son contrapuestos, ¿de acuerdo? Pero eso lo vamos a ver despacio porque quiero recalcar sobre todo las excepciones que existen. Así que el sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático, conectan al sistema nervioso central con los órganos y obviamente al llamarse autónomo lo que hace es integrar funciones que no son voluntarias, pues, por ejemplo la respiración, por ejemplo el latido cardíaco, por ejemplo las contracciones del útero. Todo eso no es voluntario y está gobernado por el sistema nervioso autónomo. Como decía, la regla general, y por eso está subrayado,
es que los efectos que producen ambos sistemas son contrapuestos. Por ejemplo, en el corazón, el sistema nervioso simpático aumenta la frecuencia del latido cardíaco, el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia del latido cardíaco. Pero hay veces que los sistemas tienen efectos similares, por ejemplo, en las glándulas, ambos producen un aumento de la secreción salivar, por ejemplo. Y a veces solo actúa uno, eso también es muy común, que en ciertos órganos solo haya inervación de un sistema. Por ejemplo, los vasos sanguíneos solo reciben inervación, es decir, neuronas del simpático, mientras que, por ejemplo, el músculo ciliar del ojo solo recibe inervación del sistema nervioso parasimpático. Son ejemplos, ¿de acuerdo? Pero, como regla general, podríamos decir que los efectos son contrapuestos. ¿Y cuáles son las funciones del sistema nervioso autónomo? Bueno, ya hemos comentado algunas de ellas. Una de las principales es contracción del músculo liso, y por músculo liso me refiero al músculo liso de los vasos, al músculo liso bronquial, músculo liso uterino, etcétera, etcétera. Controlar las secreciones exocrinas, todas, algunas secreciones endocrinas. ¿Cuál es la diferencia entre exo y endo? Exo es que va al exterior, por ejemplo, el sudor al exterior, pero por ejemplo las secreciones pancreáticas también va al exterior, un exterior entre comillas, pero va al tubo digestivo, que está abierto en los dos extremos, por lo tanto es el exterior, ¿de acuerdo? Las endocrinas van a la sangre, son secreciones que viajan a la sangre. También controlar el latido cardíaco, muy importante. Como veis, funciones todas no voluntarias. Bueno, ¿qué ocurre con la estimulación simpática? Vamos a empezar por el sistema nervioso simpático, vamos a decir qué ocurre cuando el sistema nervioso simpático se estimula. Bueno, pues este sistema nervioso se estimula cuando hay una situación de lucha, de huida, de estrés, todo eso, de actividad física intensa. Entonces, cuando ocurre todo eso, miedo, repito, estrés, actividad física, lucha, pues hay una serie de funciones fisiológicas que se tienen que activar. El corazón tiene que ir más rápido para bombear más sangre. Al bombear más sangre a los músculos del corazón, digamos, hay más líquido corriendo por los vasos sanguíneos, aumenta la presión sobre las paredes, aumenta la tensión arterial. Ya comento que los músculos recibirán más sangre porque necesitan hacer ese extra de ejercicio. Aumenta la glucemia, la glucosa en sangre, esos músculos tienen que comer, la comida del músculo es la glucosa. Se dilatan los bronquiolos para que entre más oxígeno, necesitamos más oxígeno porque estamos en una situación de actividad física. Y ocurre también la midriasis. Midriasis es dilatación de la pupila. Es un símbolo evolutivo porque la pupila se dilata para detectar peligros periféricos. Digamos que perdemos nitidez en la visión central, pero a cambio ganamos campo de visión. Y todas estas respuestas que se producen cuando se estimula el sistema nervioso simpático se ayudan de la descarga de adrenalina. Esto que oímos muchas veces de la descarga de adrenalina. La adrenalina se sintetiza en las glándulas suprarrenales, una especie de caperuce que hay encima del riñón, y sintetiza adrenalina que va a la sangre. Y esa adrenalina, digamos, aumenta todas estas respuestas. Pero digamos que el neurotransmisor principal del sistema nervioso simpático no es la adrenalina, es la noradrenalina. Lo veremos en el siguiente tema. La adrenalina, digamos, juega un papel coadyuvante desde sus concentraciones sanguíneas. ¿Y qué ocurre cuando estimulamos el parasimpático? Pues justo lo contrario, porque el parasimpático se desata en situaciones de reposo, de saciedad, de hacer la digestión. Entonces, cuando el parasimpático se estimula, y como veis los efectos son contrapuestos, ¿por qué? Porque el corazón ya no necesita ir deprisa, estamos haciendo la digestión, luego vamos a tener disminución de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial como consecuencia va a caer, vamos a, sobre todo, aumentar la motilidad gastrointestinal. El parasimpático es vital para la digestión, para esa motilidad gastrointestinal que sea capaz de arrastrar el bolo alimenticio y que haga todo el viaje por el tracto digestivo. Miosis, no necesitamos detectar ningún peligro, luego la pupila ya no se dilata, de hecho se contrae, eso es la miosis. Se facilita el vaciamiento intestinal, vesical, la absorción de nutrientes, en fin, todas las funciones necesarias para la digestión, para la saciedad, para el reposo. Eso es el parasimpático, justo lo contrario del simpático. Vamos a ver órgano a órgano, no muy en detalle, pero por lo menos que tengáis una idea de qué hace el sistema nervioso autónomo, por ejemplo, el corazón. Lo he repetido ya 2 o 3 veces. El simpático lo va a estimular, el ritmo y la fuerza de contracción. El parasimpático lo va a inhibir. Inhibe la velocidad de conducción del impulso eléctrico en el corazón, disminuye la fuerza de contracción. En los vasos sanguíneos solamente hay inervación simpática que va a contraer. Es decir,
El simpático va a contraer el vaso. Por lo tanto, un fármaco que estimula ese simpático, ¿qué va a hacer con la tensión arterial? Subirla. Porque si contraemos el vaso, la sangre que está dentro de ese vaso va a hacer más presión sobre las paredes. Luego va a haber más tensión arterial. El parasimpático en general no hay efecto, ¿por qué? Porque no hay inervación parasimpática en los vasos, pero sí que se ocupa de la dilatación en el tejido eréctil. En ese caso sí hay una inervación parasimpática. Hay un aporte de sangre en tejido eréctil gobernado por ese parasimpático. Pero en los vasos sanguíneos no hay inervación como tal. No hay neuronas parasimpáticas que lleguen y estimulen a ese vaso sanguíneo. En los bronquios no hay inervación simpática, sí que hay inervación parasimpática que contrae los bronquios. Mantiene un tono muscular en los bronquios, el parasimpático. En el simpático no hay neuronas, lo que sí hay son estas catecolaminas circulantes en sangre, por ejemplo la adrenalina, como comentaba anteriormente, que sí pueden llegar y dilatar los bronquios. Es el efecto contrario. El simpático dilataría los bronquios, pero no por neuronas que lleguen del sistema nervioso simpático hasta allí, no hay una neurona postganglionar que llegue a los bronquios, sino que en la sangre hay catecolaminas, como la adrenalina, que van a llegar a esos bronquios y van a dilatarlos, para estar en contraposición, en equilibrio, con la contracción que produce el parasimpático. En el tracto digestivo, ya lo he comentado, el simpático no tiene importancia, lo que es importante es el parasimpático. No solamente porque aumenta las contracciones gastrointestinales, sino porque aumenta la apertura de los esfínteres, aumenta las secreciones necesarias para la digestión, etcétera, etcétera. En cuanto a las glándulas, ya lo comenté que es un ejemplo de que los dos van en la misma dirección, pero el parasimpático es mucho más efectivo. Aumenta todas las secreciones, el simpático también, pero en mucha menor cantidad. En el útero, el simpático depende mucho de los receptores que estimule, a veces que estimula, que contrae, otras veces que relaja el músculo uterino, el parasimpático igual. Las contracciones uterinas, lo veremos al final del curso, es bastante complicado. En el aparato genital masculino, cada uno se encarga de una cosa. El parasimpático, como ya he dicho, se encarga de la erección, de esa dilatación del tejido eréctil, y el simpático se encarga de la eyaculación. Vamos a ver quiénes son los neurotransmisores que juegan un papel importante en estos sistemas. Porque claro, hemos hablado de anatómicamente que hay una neurona que hace sinapsis con otra neurona y que eso inerva a un órgano. Pero ahí tiene que haber un neurotransmisor que conecte una neurona con otra, haciendo la sinapsis, y que conecte la segunda neurona postganglionar con el órgano. Para empezar con lo que nos estamos viendo, con el sistema eferente somático que lo he puesto antes de ejemplo, en contraposición con el autónomo, comentaba que solo había una neurona, ¿de acuerdo? Y había un músculo para contraerlo. Y esa contracción es responsabilidad de la acetilcolina. Pero esto no es sistema nervioso autónomo. Esto lo pongo para que veamos la contraposición. En el sistema nervioso autónomo, por ejemplo el parasimpático, hay dos neuronas. Ya lo he dicho hasta la saciedad. Una neurona pre y una neurona postganglionar. Este es el ganglio que produce acetilcolina. La acetilcolina es la que conecta la primera con la segunda neurona. Y la segunda neurona, la neurona postganglionar, también libera acetilcolina que va a estimular las glándulas salivares, por ejemplo. U otro, el tejido eréctil que acabo de comentar, o el corazón. Cualquier órgano inervado por el parasimpático va a ser inervado por acetilcolina. En el simpático hay una situación general que es que la primera neurona hace sinapsis con la segunda y también es acetilcolina en los ganglios, pero la segunda, la postganglionar, lo que sintetiza es noradrenalina y esa es la que inerva el órgano, por ejemplo los vasos, por ejemplo el corazón, por ejemplo el útero, lo que sea, es noradrenalina. Hay un caso en el sistema nervioso simpático en el cual no hay neurona postganglionar porque en ese caso la neurona postganglionar ha evolucionado hacia un órgano casi, que es una glándula suprarrenal y que produce adrenalina que va a la sangre. Pero si yo hablo del sistema nervioso simpático, como tal, me estoy refiriendo a esta cadena de arriba. Es decir, neurona preganglionar, acetilcolina en el ganglio, neurona postganglionar, noradrenalina, órgano inervado. ¿De acuerdo? Como veis, la acetilcolina juega un papel muy importante en casi todos los sistemas, menos en el simpático, que el protagonista es la noradrenalina. Y vamos a ver un poco cómo se produce esta neurotransmisión. Bien, aquí tenéis una neurona, esta especie de bombilla es una neurona, hay unos receptores en el órgano inervado, o la siguiente neurona, si estamos hablando de un ganglio, y unos receptores en la neurona previa, en la primera neurona. Lo primero que hay que hacer
es captar precursores de neurotransmisores. Es decir, los neurotransmisores no salen por arte de magia, hay que crearlos a partir de unos precursores. Pues lo primero que hace la neurona es captar esos neurotransmisores, esos precursores del medio y meterlos dentro, y después, mediante una serie de reacciones metabólicas, esos precursores se convierten en neurotransmisores. El siguiente paso es proteger a esos neurotransmisores, porque en la célula, en la neurona, existen enzimas digestivas que lo que van a hacer es digerir o romper a estos neurotransmisores. Para protegerlos los vamos a meter en vesículas. Así que el neurotransmisor, el siguiente paso es que se almacene en forma de vesículas. Cuando la neurona está llena de vesículas, llenas de neurotransmisor, está cargada, lista para actuar. Por supuesto, el neurotransmisor que no está dentro de las vesículas se degrada. Ahora, cuando la neurona está cargada, se produce una despolarización. Es decir, llega un impulso nervioso que le está diciendo a la neurona que tiene que actuar. Por ejemplo, estamos en la línea de salida de los 100 metros lisos y arrancamos. El sistema nervioso simpático se tiene que empezar a activar rápidamente. Llega esa orden, esa despolarización provoca que se abran unos canales de calcio y esa apertura de canales de calcio provoca un cambio de voltaje. El calcio ya sabéis que lleva dos valencias positivas, y ese cambio de voltaje provoca que esas vesículas migren hacia el exterior de la neurona, hasta el borde, y se abran, liberando su contenido, que son neurotransmisores. Eso se llama exocitosis. Bien, pues estos neurotransmisores ya están en el medio sináptico, que sería este espacio de aquí, y ahora pueden pasar varias cosas. Que cuando lleguemos a la meta ya no haga falta más neurotransmisor simpático, en el caso de que esto fuera el sistema nervioso simpático, y por lo tanto hay que degradarlo. Puede también que en vez de degradarlo, el organismo decida que antes de romper algo y destruirlo, mejor recaptarlo y guardarlo para la próxima, que es lo que se llama recaptación. Puede que interaccionemos con receptores presinápticos, es decir, que ese neurotransmisor que se ha liberado interaccione con receptores dentro de la misma neurona, y eso es una señal de control, de stop. Es decir, cuando hay muchos neurotransmisores hemos llegado a la meta, ya no hace falta que el sistema simpático se estimule, todo el corazón tiene que enlentecerse, la tensión arterial tiene que bajar, el aporte de oxígeno no hace falta que sea tan grande, todo eso tiene que pararse. Y eso se ayuda, aparte de degradar el neurotransmisor sobrante y recaptarlo, también ayudamos cuando el neurotransmisor estimula estos receptores presinápticos que se llaman, y eso manda una señal de stop a todo. De manera que el sistema nervioso, en este ejemplo el simpático, pararía. Bueno, por supuesto, el neurotransmisor también lo que puede hacer es, cuando se da la salida de la carrera, estimular estos receptores. Si esto fuera el corazón, estamos estimulando ese receptor y produciría un aumento de la frecuencia cardíaca. Si eso fuera un vaso sanguíneo, estaríamos produciendo una contracción del vaso sanguíneo para aumentar la tensión arterial, etcétera, etcétera. Todo para mejorar, digamos, la situación en la que estamos, activar el sistema nervioso simpático en este caso. Esto no os preocupéis porque lo veremos, cuando veamos el simpático veremos esta misma diapositiva adaptada al simpático, cuando veamos el parasimpático veremos esta misma diapositiva adaptada al parasimpático. Y vamos a hablar, para ir acabando, de cómo interaccionan los neurotransmisores entre ellos. Hay dos tipos de interacciones: presinápticas, que es lo que ocurre desde el espacio sináptico hacia arriba, antes de la sinapsis; postsinápticas, que es lo que ocurre del espacio sináptico para abajo, después de la sinapsis. Las interacciones presinápticas pueden ser de tres tipos. La primera es homotrópica, y es la que acabo de explicar, cuando un neurotransmisor inhibe su propia liberación. Esto también lo habéis visto en bioquímica seguro, como feedback o retroalimentación negativa. Por ejemplo, una neurona colinérgica del sistema nervioso parasimpático que libera una neurona simpática que libera noradrenalina, cuando ya no hace falta, esa noradrenalina inhibe su propia liberación estimulando estos receptores presinápticos. Es la que acabo de comentar. Pero también hay interacciones heterotrópicas, cuando lo que sintetiza una neurona inhibe la liberación del neurotransmisor de otra neurona, no de sí mismo. Como estos sistemas simpático-parasimpáticos a menudo van contrapuestos, tienen efectos opuestos, es lógico pensar que, por ejemplo, la noradrenalina inhiba la liberación de acetilcolina en una neurona que esté al lado. ¿Vale? Se apaga el interruptor de la neurona de al lado para que predomine su efecto. Eso es una interacción heterotrópica. Estamos inhibiendo la liberación de la neurona vecina.
Y también hay mediadores endógenos, que es cuando esa inhibición de la liberación no viene dada directamente por el neurotransmisor, sino por un intermediario. Por ejemplo, esa noradrenalina también puede estimular el músculo liso y el músculo liso puede producir un mediador que se llama óxido nítrico. Y el óxido nítrico es un gran vasodilatador. Al ser vasodilatador, vamos a inhibir la liberación de noradrenalina para que la noradrenalina no siga contrayendo el vaso sanguíneo. Por eso el óxido nítrico va a producir vasodilatación. Bien, estas eran las interacciones presinápticas. Esto en realidad es un poquito más complicado, ¿de acuerdo? Está ocurriendo siempre todo a la vez. Por ejemplo, aquí tenéis esta neurona del sistema nervioso simpático que produce noradrenalina. La noradrenalina puede inhibirse a sí misma su liberación, pero también puede inhibir, como veis aquí, la neurona vecina que lleva acetilcolina. Y también puede estimular el músculo liso y el músculo liso puede provocar o producir una serie de mediadores que inhiban la liberación de noradrenalina, que es esta interacción que he citado en último lugar. Y lo mismo ocurre con las neuronas colinérgicas, ¿de acuerdo? Está todo un poco mezclado, pero puede ser homotrópica, heterotrópica o producida por mediadores endógenos. Mirad, esto es un ejemplo práctico de una interacción heterotrópica, es decir, de cómo un neurotransmisor, vamos a decirlo así, fastidia la liberación del contrario. En este caso estamos viendo cómo la adrenalina va a inhibir la liberación de acetilcolina. En un experimento, en los nervios parasimpáticos de una cobaya, se ve cómo se libera acetilcolina, las neuronas parasimpáticas liberan acetilcolina. Cada vez que estimulas el nervio, hay un pico de acetilcolina que se estimula, ¿vale? Vemos cómo suben las concentraciones de acetilcolina con cada estimulación que están representadas por estas barras negras. Pero, si ponemos en el medio adrenalina, la estimulación baja muchísimo. Por ejemplo, aquí se ve muy bien. Estamos estimulando todo el rato el nervio parasimpático y la acetilcolina está muy alta, pero cada vez que metemos adrenalina en el medio, la concentración de acetilcolina baja, la liberación de acetilcolina baja. ¿Por qué? Porque se está produciendo esa interacción heterotrópica. Esa adrenalina que acabamos de inyectar inhibe la liberación de acetilcolina. Vemos que en cuanto dejamos de inyectarla, la acetilcolina vuelve a subir. Repito, un ejemplo de interacción heterotrópica. Y lo segundo eran las interacciones postsinápticas que ocurren después de la sinapsis. Me explico. Normalmente lo que ocurre es lo que se llama cotransmisión. Es decir, que las neuronas, que la realidad es mucho más complicada, las neuronas pueden liberar varios neurotransmisores. Cada uno son un receptor y produce su propio efecto. ¿De acuerdo? Está todo bastante más mezclado de lo que he explicado. Cuando se liberan varios neurotransmisores, pueden ocurrir varias cosas. Sinergia, es decir, que los neurotransmisores tengan el mismo efecto y por lo tanto los efectos se sumen. Por ejemplo, la noradrenalina y el neuropéptido I, ambos son neurotransmisores que se pueden ver sintetizados o liberados por la misma neurona y ambos producen vasoconstricción, un efecto sinérgico. Pero también puede ocurrir que los efectos sean distintos. Distinto no significa opuestos, significa distinto, que un neurotransmisor sea vasoconstrictor y el otro aumente la frecuencia cardíaca, por ejemplo. O también puede tener efectos contrapuestos, que no es tan frecuente porque no es tan frecuente que una misma neurona libere neurotransmisores contrapuestos. Y por último, aquí tenemos un ejemplo claro de sinergia, de cómo neuronas, en este caso de una cobaya, también pobre cobaya, están liberando noradrenalina y cuando nosotros metemos neuropéptido I, esa liberación de noradrenalina sube, porque, repito, el efecto es sinérgico. La transmisión noradrenérgica sube. Vemos en este caso que el efecto es la vasoconstricción. La noradrenalina produce una vasoconstricción X, pero cuando nosotros metemos neuropéptido I, esa vasoconstricción sube. Cuando dejamos de meter neuropéptido I, aquí hemos dejado de meterlo, la vasoconstricción baja. Bien, pues hasta aquí las generalidades. Como digo, hemos dado una pincelada muy somera sobre lo que son generalidades fisiológicas y anatómicas del sistema nervioso autónomo y a partir de ahora lo que iremos viendo será cómo interaccionar con ese sistema, cómo con fármacos poder inhibir o estimular el sistema nervioso autónomo.